Buenos días. Buen día, doctor. ¿Cómo le va? ¿Cómo está? Buen día, doctor. ¿Cómo están? ¿Bien? Hola, buenos días. Bien, bien, todo bien. Bueno, esperamos 2 minutos y arrancamos, porque veo que han entrado 15 participantes. ¿Me escuchan bien? Sí, profe, se escucha bien. Buenísimo. Bueno, bárbaro. Ya. Bueno, la clase de hoy, ¿cómo van llevando la materia? ¿Cómo la van? ¿Cómo la llevan? Bien, bien, bastante bien, doctor. Bueno, excelente. Me alegro mucho. El tema de hoy, un pequeño repaso porque quedaron 2 o 3 cositas de dudas con la clase anterior, o por ahí, o refrescar o repasar, yo diría. La palabra es repasar un poco la clase de hoy, que fue lo que les di con respecto al sujeto, ¿se acuerdan lo de parte? ¿Y por qué? Porque justamente mañana, o hoy, perdón, van a dar un trabajo práctico la doctora Bustamante para realizar, ¿sí? Y seguramente se lo van a corregir y después creo que siguiendo el cronograma, la fecha, la misma doctora Bustamante le va a hacer luego la devolución, creo con la doctora Santiago. Es un trabajo práctico sobre el tema de contestación de demanda, así que estén atentos porque hoy lo van a bajar y así ya pueden trabajar. Es bueno, perdón, el tema de los trabajos prácticos, porque de alguna manera empiezan a articular, empiezan a tomar todo lo que van aprendiendo durante las clases. Así que les repito, estén atentos que hoy le van a mandar un trabajo práctico. A ver, un segundito. Ahí está. Bien. Sí, quería bajarle, acá estaba apretando, quería bajarle un tema. Bueno, entonces vamos a hacer un pequeño repaso de la clase anterior y voy a compartir pantalla. Aguarden un segundito, chicos. Esperen un poquito. Acá lo ven, ¿no? Lo que voy a compartir, porque era la clase anterior, a ver. Acá. Bueno. ¿Se acuerdan cuando vimos que estaba este power de la clase anterior? ¿Lo ven ahí, Sergio? ¿Lo ven? Sí, sí, sí se ve perfectamente, doctor. Bueno, hay, cierto, en esta lámina, algunos puntitos de acá que quiero repasar. Teníamos en claro, cuando separamos lo que era la parte del sujeto y lo que es parte, que parte es un concepto del derecho procesal. Y dónde, cuando uno está, y esto tiene que ver con el trabajo práctico, de qué manera uno se presenta en el juicio cuando es parte y la situación con respecto al abogado. A esto me refiero. O sea, sabemos quién es parte, la capacidad de parte para estar y la capacidad de ejercicio procesal. Es una cuestión con respecto al sujeto. Pero ahora voy a hablar del abogado. A ver, ¿por qué les digo esto? Porque les va a ayudar un poco para el trabajo práctico. Uno como profesional, la pregunta es, ¿de qué manera me voy a relacionar con mi cliente? Yo ya sé que mi cliente es sujeto, que puede ser sujeto para ser parte y si tiene la calidad para ser sujeto procesal, sujeto del proceso, ¿sí? Porque le dan las características porque tiene la mayoría de edad, porque puede estar en juicio, a eso se refiere. Que nosotros hacíamos esa suerte de relación con el Código Civil. ¿Hasta ahí vamos bien? O sea, tenemos que tener claro decir, bueno, lo que nosotros tenemos que poner como abogado, que es lo que va a hacer la mirada del juez, y tiene que ver con la capacidad del sujeto. Es decir, no va a menoscabar que sea sujeto para ser parte, porque todos son parte en el sujeto. Y eso lo dice el Código Civil. La duda es que se nos plantea a nosotros, como, a ver, que tenemos que tener en claro esto,
y el mismo sistema, si esta persona tiene ejercicio procesal, tiene capacidad procesal, que era lo que nosotros hablábamos con la capacidad de hecho y capacidad de proceso. A partir de ahí, tenemos que articular de qué manera hagamos de cuenta. A ver, si es menor, necesitamos que la representación necesaria, ¿sí? Los padres. Veamos que en un caso que es mayor y tiene todas las condiciones y tiene capacidad procesal. Bueno, viene a nuestro estudio. Y ahí viene la relación, de decir, la personería, a eso se refiere. ¿Cuál va a ser la personería que yo voy a invocar en el escrito? Acuérdense esta palabra, personería. ¿Por qué? Porque yo puedo presentarme de tres maneras, y depende de la circunstancia. Como apoderado, ¿cómo voy a justificar? Como patrocinante, o puedo tener esa herramienta, a ver si se acuerdan cuál era, ¿se acuerdan cuál era la figura? ¿Cuál era? Que si yo... La figura del gestor. Perfecto, ¿qué es ese artículo 48? Pongamos en prioridad esas tres situaciones, no la pongamos excepcional, porque les digo una cosa, chicos, muchas veces van a tener que salir corriendo con la figura gestor. ¿En qué caso? Cuando no acreditan el poder o cuando no tienen la firma de tu cliente porque se fue o está de viaje o te hace mandar por otro familiar y dice, mira, te va a llevar mi esposa o mi hermano, te va a llevar el que cayó una demanda, pero yo justo en este momento estoy en Córdoba, ¿cómo hago? Entonces, esa suerte de, a ver, de comodín, pongámosle unas palabras, a ver, lo tengo que tener a la mano, es una herramienta, no me puedo negar, yo ya sé que tengo que invocar la figura del 48, la figura del artículo 48 es fundamental, y a eso se refiere que es lo que quedó un poco, que lo hablé, de alguna manera lo fuimos hablando como, no digo carácter vulgar, lo fuimos hablando de lo común, en lo cotidiano, en lo ordinario, por decirlo, que cuando te viene tu cliente y no está relacionada a la situación, no se vincula, es decirle, ahí viene eso, mirá, porque si no queda como que te tiene que firmar la ratificación, porque ¿cuál sería la correlatividad del acto del gestor? Yo invoco personería, invoco el artículo 48, ¿se acuerdan? Y digo que en 60 días voy a ratificar. Entonces, ¿qué hago yo? Bueno, espero hasta dentro de los 60 días, pues si no, plantear todo lo nulo por lo actuado, cargo con las costas y demás, el perjuicio que cae, que genera eso, al no ratificar. Y acá viene la suerte de la situación ordinaria, que tal vez no lo dice el código. Vamos a la lógica. Si viene tu cliente por primera vez y no te dice que te va a hacer un poder y va a estar como patrocinante, vos sabés bien que tenés el ABC, que cada escrito que vos firmes, que vos presentes, lo tiene que firmar tu cliente. Excepto que si justo no lo encontrás, pones el comodín, el artículo 48. Ahora, si esa situación hace que yo tengo que estar corriendo y después venir y tengo los 60 días, che, venía a firmarme que lo que dejé hace una semana me lo tenés que firmar. A esto es lo que quería llegar hoy. No lo dice el código, esto es lo ordinario. Entonces, si viene a decir, mira, antes que te vaya, firmame 10 papelitos, a ver, va a sonar así, que dicen ratifica lo actuado. Y tu cliente te puede decir, pero ¿por qué me hace firmar esto? Hago silencio. Firmalo. ¿Por qué? Porque voy a estar corriendo yo, me voy a comer yo el perjuicio de estar buscándote para que me firme y ratifica, pues yo no sé si un día vas a venir y yo salgo corriendo, veo que me notifican y tengo que presentar algo porque me corren los plazos y yo presento, invoco personería y al toque, a los minutos, si voy a mesa de entrada, ¿qué digo? Presento el segundo escrito que va a decir ¿cuál? Ratifica lo actuado. Y yo me guardo en la carpetita, en el legajo que tengo en el estudio donde tengo 5 o 6 ratifican todo por las dudas, para tener eso. ¿Comprenden? Eso es lo ordinario. Eso Ahora, ¿cuál sería la situación, digamos, cómoda, por decirlo? El poder. Y ahí, cuando uno invoca personalidad, en este punto quería ya hablar hoy, por eso les quería marcar esto, porque es muy común y es trabajo esto. Cuando uno tiene poder, a ver, ¿se acuerdan qué tipo de poder es? Esto lo hablamos. ¿Qué tipo para justificar personalidad? ¿Cuánto era el poder? ¿Qué tipo de... Bueno, acá está, representación, acá está, no puede. ¿Cómo? Total o parcial, ¿no era? General y especial. General y especial. General y especial, está bien. General y especial. Vamos a lo cotidiano. Chicos, esto lo tienen que entender, esto lo tienen que llevar a cabo. Lo importante es que cómo puedo llevarlo esto al trabajo, a lo cotidiano. Le dices a tu cliente que una empresa, mira, anda a la escribanía a hacer un poder para juicios. Ya el escribano lo sabe. Si es general, era para todos los juicios. Y en consecuencia,
Si tenía varios juicios, yo no voy a presentar ese general, pues si presento el general, ¿qué hago cuando tengo que presentar el otro caso? O sea, ¿presento cuál? La copia, y el general lo tengo en el estudio. La copia. Y en el caso del especial, presento porque es para ese juicio. Hay que tengo que presentar el original. Ese es el primer punto. No nos olvidemos que el poder es un contrato, es un mandato y tiene su contenido el poder. ¿Y qué me habilita a mí el poder? A ver, vamos ahora a meternos en el poder. Esto vamos a lo ordinario, a lo común. Vamos a analizar esto. Cuando es justamente el contrato que tiene el abogado con su cliente para presentarse el juicio. Pero no es solo un párrafo, el poder tiene varios puntos. Si es un contrato, va a decir justamente ¿para qué? Para que se presente tanto en haga presentaciones, conteste demanda, diligencia, incidentes, recursos. Escuchen dónde voy, escuchen. Y hace cuenta que vos tenés un cliente, a ver, vamos a lo difícil, vamos a la situación fáctica y molesta. Vos tenés un cliente que tiene una financiera. Imagínate, qué buena, te cae el estudio, una buena financiera, te presta dinero, y tiene un montón de juicios para reclamar. Cuando se inicia los juicios, vos te presentás y te hace un poder. ¿Vos qué haces? Estás contentísimo. Tenés un poder y te presentás en varios juicios, en varios pleitos. Y en ese mandato te dice, para cobrar, escuchen esto, le da un poder para que cobre en representación de la empresa y demás. Y acá viene lo complicado muchas veces. Hay que diferenciar como abogado, y esto tiene que ver con lo ético, con lo profesional. Y también es un momento que cuando uno cree que tener el poder, tiene la facultad o la cuestión, la comodidad que a veces se te puede quedar la silla. ¿Y por qué les digo esto? Porque en varias oportunidades, cuando uno tiene poder, se presenta y dice, bueno, yo cobro por capital y cobro por mis honorarios, o no, si yo miro un poder, o no es así. Y de repente empezás a cobrar en representación de tu cliente el capital, porque vos estás autorizado en el poder. ¿Te lo dice el mandato o no? Y un día viene tu cliente y te dice, estimado doctor Forcillo, por favor, le pido que me haga una rendición de cuenta de todo lo que ha cobrado hasta ahora. Y vos con el tiempo empezaste a gastar, te gastaste una plata, que esta plata que era de tu cliente, y te fuiste de viaje, el capital, y fuiste, pagaste, y empezás a correr y empezás a tener cierta incomodidad. Y pasa muchas veces eso. Entonces, tenemos que diferenciar si ese poder, hasta dónde le alcance el poder y qué cosas me habilitan. Que yo muchas veces en el poder puedo establecer en ese mandato que me da un poder para presentarme el juicio, para esto, excepto, por ejemplo, el cobro de capital, que eso sí o sí, el cheque lo tiene que ir a buscar tu cliente. Ya, a ver, le doy esto como para que no se olviden que el poder es un mandato y uno tiene que tomar lectura, contenido, y qué quiere dentro del poder. Porque a veces lo común es un poder amplio para cobrar esto, y muchas veces salís vos a cobrar por tu cliente, y les digo una cosa, ¿a dónde quiero llegar con esto? La plata del que tenés en tu bolsillo, pensá cuál es tu plata honoraria. La plata de tu cliente no es tu plata. No es tu plata. Y muchas veces no compren nada si todavía no le pagaron sus honorarios. Porque muchas veces sí, lo pago, a ver, no es tipo consejo, pero esto hace a la calidad, a la dignidad profesional. No, mira, lo pago total como cobré esto del cliente, después lo recupero, y si no lo cobraste después, la plata, ni siquiera la plata de la sentencia. Cuando dice sentencia, cóbrese, no compren nada, aunque la sentencia diga páguese, porque eso es frustrante también. Eso lo vimos, ¿se acuerdan cuando uno logra la pretensión de la sentencia y no logra el objeto, que era el objeto material? Es decir, cuando llegamos, ¿se acuerdan cuando yo le dije el ejemplo que digo, sí, en la sentencia me salió a favor? Bueno, ¿y cuándo cobramos? No, no tiene nada porque está inhibido. ¿Se acuerdan? Cuando logramos el objeto inmediato y el objeto mediato. Bueno, entonces, ¿a qué voy con esto? Quería resaltar el tema de lo que es el poder, el alcance del poder. Más allá que el poder, cómo se termina la razón. Pero a ver que debe acreditar, es un mandato que se hace. Hay un poder general y especial. Por supuesto que los actos de la poder obligan al poder como si él los practicara, pero en ese poder a mí me facilita ir a cobrar, a sacar, y después yo tengo una relación contractual con mi cliente, por la cual seguramente, si a mí me autorizó a cobrar por capital todos los 20, 30, 50 juicios, en un momento yo tengo que hacer una rendición de cuentas. Ahora, si yo dentro del mandato me limito nomás y pongo
se da cuando tú le dices al doctor hacer esto, excepto todo lo que sea el cobro por capital. Yo no puedo, haré todas las presentaciones, pero con respecto a ir a buscar el cheque de capital, tiene que ir a buscar. Es una cuestión para ser práctico, pero no lo habíamos hablado, son cuestiones prácticas. Y acá les había comentado, esto pasamos rápido la vez pasada, cuando cesa la representación, revocación de mandato, termina el poder por renuncia, cesa la personalidad con que se litía, conclusión de la causa, muerte y capacidad del apoderado y muerte y inhabilidad del apoderado. Termina el poder, tiene un límite. Y este es el ejemplo que lo vimos en la clase anterior, que fue fácil cuando vos dijiste, creo Lucio, dijiste recién, poder general y especial, poder general para asuntos judiciales. Acá está el típico caso de que hay tanto los ítems incluso ante cualquier otro. ¿Ves que dice acá? A ver, para que en su nombre de representación, dice, actuando en forma conjunta, separada, indistintamente, intervenga en defensa de su interés en todo asunto judicial, extrajudicial, en lo o sea, siempre uno, le explico por qué, porque comúnmente las escribanías tienen un modelo ya. Tienen un modelo Poder Judicial. Y ya lo tienen, entonces ya como uno tiene un escrito ya armado. Ves que ya incluso en la federal, en esto, cuando uno busca un poder, la idea del poder es que sea amplio. Esa es la realidad. Que me facilite, que no haga una cosa y después me limite. Pero hay cosas que uno puede, dentro del contrato, establecer y excepcionar o marcar o dejar de lado o destacarla. Bueno, ¿qué más? Lo dijiste recién, la figura del gestor, Sergio, que lo dijiste recién, el artículo 48, en caso de urgencia, siempre se presenta, y es importante el tema de esto. Y acá lo que hablamos recién, estos 3 puntos quería hablar de la clase anterior. Que el caso de la personería, acá, ver el punto, ahí el punto donde yo voy a acreditar la personería, que, ¿en qué carácter voy? O voy como apoderado, o soy patrocinante, o invoco la figura del gestor, como es el caso, que soy apoderado, no contando en este acto con el instrumento que acredite la personería de referencia, invoco la franquicia del artículo 48, comprometiéndome a cumplir la misma. ¿Qué significa el instrumento? O el poder, o la firma, el escrito que diga ratifico lo actuado y paso a ser la calidad de patrocinante. No es que me está obligando a mí que una vez que invoco el 48, sí o sí tengo que salir a buscar un poder. Me facilita este acto procesal excepcional porque no puedo acreditar el vínculo, ¿comprenden? Pero yo puedo después que invoco personería, invoco y de alguna manera invoco la franquicia del artículo 48 porque es una cuestión de urgencia, teniendo en claro que dentro de los 60 días voy a presentar un poder general o especial, general una copia si fuese para varios juicios, si es especial para ese juicio, o ratifico lo que presentó mi abogado en su oportunidad, de todo lo que manifestó. ¿Comprenden? Que puede ser a través del patrocinio. Entonces, estas 2 palabras que hacen columna son de la forma que uno se presenta a la persona, o por patrocinante o por apoderado. Y lo excepcional me ayuda, que es el artículo 48. Y como para ir cerrando este tema, ven que acá está el ratifica, perdón, acá está el ratifica. Este sería ¿lo ven acá? Ratifica el escrito. Que vengo por mi presente en tipo a ratificar todo lo actuado por mi letrado. Esto es que está diciendo que todo lo que dice, y ahí que tendría que estar, ¿qué? La firma de quién? De tu cliente. Por eso arranca, fíjese que en la presentación, cuando está de acá, miren, marquen acá, ahí está la persona que viene a presentarse con el patrocinio. Y cuando yo estoy acá, no está la persona, fíjese en un error de redacción acá. Si yo estoy solicitando la invocación del artículo 48, cuando yo inicio el escrito, el encabezamiento, me pongo yo, me presento yo. Y después explico la personería. Ahora, si la situación es que después ratifico, el encabezamiento del escrito va a ser la parte con el patrocinio, ¿comprenden? Fíjense que acá, miren acá. Ratifica acá que dice, con el patrocinio letrado. ¿Entienden? Con el patrocinio letrado. Y si ya se hubiese iniciado una causa y va sin ratifica directamente, se inicia por patrocinio letrado, siempre se inicia la parte por derecho propio con el domicilio real. Ese sería el encabezamiento, ese sería el orden del escrito. Y por otro lado, lo que les dije la vez pasada es el tema de la forma la gramática, la forma gramatical, el tiempo, digamos, de qué manera, si uno se presenta como apoderado, ¿se acuerdan que hablaba en tercera persona? Se hablaba como patrocinante en primera persona.
error que cometemos, porque pegamos muchas veces el escrito, pero es queda desprolijo. O sea, si soy apoderado, mi mandante, mi cliente, porque yo estoy con un poder. Ahora, si estoy por patrocinio, es quien escribe, hagan de cuenta que es la parte la que escribe, pero técnicamente ustedes lo desarrollan porque tiene conocimiento técnico, legal, jurídico, pero es la parte que dice, venía por la calle tanto, venía esto, venía lo otro y demás. ¿Mm? Son cuestiones que tenemos que ser prolijos en la forma. Por eso ese famoso requisito, yo diría, de solemnidad con respecto a respetar los escritos, si bien se está modificando mucho por la virtualidad, que ahora mandamos escrito pero no perdamos, porque eso nos permite, no solo para desarrollar el escrito, para exponer, para un día de mañana cuando queremos hacer un trabajo, una ponencia, demás, ser muy cautelosos y tener un criterio de redacción, no solo jurídico, sino desde el punto de vista gramatical, o sea, manejar los tiempos, los verbos, las expresiones, se pierde el sentido, ¿sí? No hagamos tanta pegatina. Bueno, eso era lo de la clase anterior. ¿Quedó alguna duda de la clase anterior? ¿No? No, está todo muy claro, doctor. Perfecto, buenísimo. Entonces, ahora voy a otro tema. A ver. Disculpen, ¿eh? Bueno. A ver si puedo... Aguárdame un segundito, chicos, que quiero compartir. Porque quiero salir acá de la pantalla, esta. ¿Todavía siguen viendo lo otro o están viendo una nueva? No, se ve lo anterior. Patrocinante letrado. Ah, perfecto. Espera, deja... Ahí está. ¿Ahí me ven? Sí, perfecto. Vamos con otro. Aguárdame. Bueno, vamos a empezar ahora otro tema. Este tema... ¿Me escuchan? Perfectamente. Bueno, Sí, sí. este tema... Ahí está. ¿Lo ven ahora? Sí. ¿Ven acá que te comparto acá, pantalla? Sí, Sí, doctor. Bien, Sí, se escucha, se ve Sí, sí, bien. se ve perfecto. muy bien, gracias. Vamos a empezar un tema nuevo que lo vamos a dividir en dos clases. Una parte hoy y la otra parte la próxima clase. Y después creo que les voy a dar una clase de repaso, pero atención con esta clase. Pónganse las pilas. Necesito que tengan a mano el código procesal, el código civil, anoten. Y lo que vamos a arrancar ahí de los modos anormales de terminación del proceso. Bueno, está regulado del artículo 304 al 318. Este power que les armé, que les bajé, chicos, quiero que traten de que los power, esperen, que quiero armar acá. Sean, que sean complemento de los libros, de los escritos, que no se enganche solo con el power, ¿comprenden? Esto es una ayuda, porque muchas veces los power parecía que lo principal y lo complementario son los tomos, los manuales y demás. Esto es un complemento de lo otro. Lo importante es el tema de los tratados, libros, vayan ahí, ¿sí? A las clases, por supuesto. Modo de terminación del proceso. Está regulado desde el artículo 304 al 318. Si bien cuando hablamos de modo, antes de arrancar con la otra página, pareciera que hablar de modo anormal de terminación del proceso es algo que es patológico, ¿no? Uno dice modo anormal y está en el código. Y sí, uno dice que el modo normal, ¿cuál sería? Les pregunto. La sentencia definitiva. Entonces, nosotros tenemos dos situaciones muy claras, que entonces decimos, bueno, el modo normal sería la sentencia. Pero ponemos el modo normal porque es justamente para el proceso donde se dan todos esos pasos, esos actos procesales, esas etapas del proceso donde hay una demanda, una contestación, o un alegato, una diligencia, una producción de prueba, una valoración de la prueba, y ese es como que la figura es el modo normal. Y decir modo anormal, si bien porque lo dice el código, muchas veces nosotros, la mirada que tenemos en modo normal y somos profesionales y viendo el trabajo desde el punto de vista como profesional, no sé si
genera algo como algo negativo, patológico. Y tal vez no es tan patológico que sea algo normal, porque sería normal la idea de terminar el proceso, porque al fin y al cabo, cualquier situación que termine o que se termine, por eso antes de esa correlatividad de los tiempos procesales, sí o sí va a caer de alguna manera en una resolución judicial, en una sentencia, o no. O sea, tal vez va a cortar plazo. Punto 1. Punto 2. Y por otro lado, como profesionales, llevamos a que muchas veces, en caso de un allanamiento, escuchen esta palabra, pues es un modo normal, allanarse el demandado, en una transacción, las partes van a transar y van a tratar de terminar en forma, es beneficioso eso para el sistema judicial, o no, o conciliar, es otro modo, cuando van con el juez y dicen, bueno, vamos a conciliar, no fuimos de esas etapas de desgaste o gaste jurídico o esa situación conflictiva dentro del proceso, y que pudimos conciliar antes que se termine esa sentencia, antes que se hayan llevado todos esos pasos procesales. Entonces, podemos llegar a decir que no es tan anormal, no es patológico esto, es beneficioso. Y ahí está, como profesional, como abogado de nosotros, tenemos que tener, así como yo le decía recién la figura del artículo 48, la importancia de tener todo esto, la forma de terminar el proceso. ¿Por qué? Porque en lo cotidiano es, ¿cómo sea esto? A ver, en lo común, te inicias, estás con la parte demandada, viene tu cliente al estudio, mire, y vos empezás a hablar, porque es algo normal, y decís, ¿cómo fue? Sí, y sí, yo algo le pagué, pero doctor, a mí me gustaría arreglar esto, doctor, a mí me gustaría arreglar. Perfecto, ¿qué hacemos? ¿Levantás el teléfono o no? ¿O te vas a poner en una posición de decir, no, acá el proceso hay que terminarlo y llegar hasta sentencia? Y estamos de alguna manera tratando de beneficiar a las partes, terminar el proceso, no generar un desgaste, generar una posibilidad de ahorro y de dinero, porque yo sé que voy a cobrar antes, y un buen arreglo, el famoso buen arreglo. ¿Comprenden? Entonces, y además produce el mismo efecto que la cosa juzgada, doctor. ¿cómo, perdón? No, digo que además de todo eso que usted menciona, produce el mismo efecto que la cosa juzgada. Exactamente. Vas a hacer cosas juzgadas, o sea, se termina, porque al fin y al cabo terminás con, o sea, ya lo que trazaste, conciliaste, se adelantó, y no es tan anormal. Y por eso arranqué este primer punto, es decir, modo anormal de terminación del proceso. Pero bueno, está regulado en el artículo 304, 318. Pero tomémoslo, si nosotros como profesionales decimos, yo diría, modo beneficioso también de terminar el proceso. ¿Por qué algo beneficioso? Vas a los juzgados, por ejemplo, en el caso, en el ámbito laboral, en Mar del Plata, es muy elevada la situación de la actitud conciliadora que tienen los tribunales. ¿Sí? Iniciaste una demanda laboral, presentaste, y te puedo decir que el porcentaje es muy elevado, donde los jueces o el secretario del tribunal tratan de conciliar la vista de causa misma en el ámbito civil. Vieron la diligencia, no sé si lo están viendo. En la audiencia de vista de causa, la audiencia preliminar, se busca conciliar, y una forma de terminar, hay una posibilidad de arreglo, el famoso arreglo. Y esto hace que le saquemos esta cuestión tan patológica, que esta palabra que nos suena tan raro, anormal. Anormal lo hacen porque el modo normal sería la sentencia, pero ¿cuánto desgaste nos genera llegar a un proceso de la sentencia? Bueno, seguimos. Dice, y acá viene el ejemplo, cómo puede finalizar, ¿van viendo el dibujito, todo esto? ¿Cómo puede finalizar un proceso? Normal, a través de una sentencia definitiva, que es el artículo 163, que pone fin al litigio a la actividad que el juez cumple con la obligación derivada de la demanda judicial. Todo lo que hablamos recién. Le marco acá en este artículo cuando pongo una SUE 163, porque, como le decía en la clase anterior, en cada tema que hablamos, busque relacionar y tiene que tener la respuesta a la pregunta del docente. Si yo estoy diciendo, ¿cuál sería un ejemplo? Voy a hablar de los modos anormales del proceso. Empiezan a hablar. Y la pregunta del docente al toque. El profesor viene y dice, ¿y cuál sería el modo normal? ¿Ustedes qué van a contestar? ¿Qué van a contestar? Sentencia definitiva, ¿verdad? ¿Bien? Entonces, el docente dirá, ¿cuáles son los requisitos de la sentencia? ¿Qué requisito la sentencia definitiva? Se la puede preguntar, sí, y van a tener que estudiar el 163. Entonces, yo le marqué en este punto para que cada cosita vayan y busquen. Si estoy hablando de sentencia definitiva, tengo que saber el artículo 163. ¿Qué es la sentencia definitiva? ¿Y cuáles son los requisitos? Los incisos, ¿ok? Bien. Y los modos anormales del proceso implican, ya sea por decisión de las partes o disposición legal, un fin
un final abrupto, antes de agotarse las etapas normales del proceso. Antes de agotarse las etapas normales del proceso. Entonces, en este caso, el dibujito, ven que es el juez en la sentencia, les puse ahí el dibujito, no se van a olvidar, acá no vamos a poner, pero ven el juez, qué bonito, salió medio cabeza grande el hombre, pero bueno, para que se acuerden quién pone el fin al proceso, pero de alguna manera, igual, en el modo anterior, antes de agotarse la etapa del proceso, sí o sí vamos a ir a esa resolución de sentencia, que puede ser a través de interlocutoria, de un tipo de resolución, o una providencia simple, depende de la situación. Pero no puede terminar el proceso nada más con eso y no tenga una resolución para decir de qué manera se terminó el proceso. La cuestión está que cuando llegamos en un modo normal, por decirlo así, es porque se llevaron en toda la etapa del proceso, en toda. En cambio, la otra es antes de terminar con la sentencia. Antes, no sé, por ejemplo, no se pasó por la prueba y se terminó antes. Por ejemplo, demanda, contesta, se allana, o demanda, o justo estaba para iniciar la prueba y dice, sí, me allano, te voy a pagar. Y no se hizo la producción, no hubo una valoración, se agotaron. Antes de agotarse la etapa del proceso, que son la etapa del proceso normal para llegar a una sentencia definitiva. Bien. Siguiendo, bueno, clasificación. Ahí tenemos la clasificación de, miren la alegría del abogado, acá el dibujito, a ver si lo voy a acordar, si se pone, a ver, miren, lo voy a poner acá y van a ver. Es una ley, porque sí, al fin y al cabo no es algo negativo lo que yo les quería decir, porque podemos llegar a una solución de forma justa, y no es algo injusta. ¿Y cuáles son las clasificaciones? El desistimiento, allanamiento, transacción, conciliación y causalidad de la instancia. Uno tiene que ver un criterio acá, que hay ciertas cuestiones y hay que dividir acá. Porque si yo tomo, a ver, el desistimiento, ¿me van escuchando bien, chicos? ¿Hasta ahí van bien? Perfecto. Sí. Bueno, si yo tomo el desistimiento, allanamiento, transacción y conciliación, ¿y por qué quiero dividir esta clase en dos partes? Tal vez me va a quedar medio colgado en el punto, pero a ver, para empezar a distinguir. Que hay un criterio, sobre todo, de voluntad de las partes. Si yo hablo, hay un principio de voluntariedad, de voluntad. Del desistimiento, hay un desistimiento, seguramente el actor va a desistir. En el allanamiento también, el demandado se va a allanar, se va a presentar. En la transacción, las partes, imagínense que van a ir a un arreglo, che, transemos, arreglemos, ¿qué te parece? Mirá, te pago si tenías razón. Che, ¿por qué no vamos a conciliar ante el juez? ¿Hay voluntad ahí? ¿Sí o no? De las partes, tengan en claro eso. Hay una voluntad. Hay voluntad. ¿Y por qué yo no seguí con la caducidad de instancia? ¿Por qué ahí me detuve? Porque yo marqué desistimiento, allanamiento, transacción y conciliación, donde hay un criterio de voluntariedad, voluntad, de querer terminar. Che, arreglemos, terminemos con esto, hay posibilidad, te pago, no te pago, porque... Y tiene que ver con esto, con algo que venimos hablando hace rato, que es el principio de disponibilidad. Las partes, si yo dispongo y tengo el criterio de disponibilidad de iniciar o terminar ante el proceso, mucho más puedo durante el proceso desistir, allanar, que es la forma de delimitación del proceso, finalizar ante el proceso, que tiene que ver con el contenido que habla, ¿se acuerda cuando hablamos del principio no, del sistema de disponibilidad, que hablaba de demanda privada, aportación de los hechos afirmados, producción de las pruebas ofrecidas y producidas y delimitación de la condena, que yo podía delimitar la forma de terminar el proceso, el desistimiento, allanamiento, transacción y conciliación. ¿Y por qué le pregunto la causa? No estoy hablando de voluntariedad de la caducidad de la instancia. Porque la parte no ha querido, no ha tenido actividad para llevar adelante el proceso. No ha tenido ni la voluntad ni ha hecho la actividad necesaria para llevar adelante el proceso, en el caso de la caducidad de instancia. Exactamente. Entonces, no te veo en los cuadritos, porque tengo tres nomás, estoy con las... ¿Quién habló recién? ¿Quién fue? Silvina. Silvina, está muy bien lo que vos dijiste, porque no hay una voluntad. Tal vez hay como la palabra que, pongamos una palabra acá, busquemos esta palabra, desinterés. No quiero ser. Entonces, ¿qué hace la ley?
Así que tenés un desinterés. Entonces, porque los plazos, cuando vimos, ¿se acuerdan los principios de preclusión? El sistema de preclusión, ¿se acuerdan? ¿Se acuerdan? Cuando hablamos de los principios de preclusión. Bueno. Y al haber un desinterés, entonces, ¿qué hace la ley? Dice, permiso, perdón, así que como hay un desinterés, y no, y en esta instancia, el juez, o sea, las partes, después cuando veamos, chicos, esto de caducidad de instancia lo dejan para la próxima clase, solo hago una introducción. La ley, en forma objetiva, va a decir, se termina el proceso. La ley, porque vos generaste un desinterés, no habiendo respetado los plazos o dentro de la instancia, le cabe la forma de terminar este proceso por la caducidad de la instancia. Acuérdense de la instancia. Se termina el proceso. Porque hay un desinterés. En el otro caso, y eso que dijiste, Silvia, está bueno porque remarcamos que podríamos abarcar en el desistimiento, allanamiento, transacción y conciliación, estaríamos dentro de lo que se hace al esquema o al campo de la voluntariedad. Hay voluntad, pero en la caducidad de instancia no hay voluntad. No hay voluntad. No, porque pues, sí, quiero. No, no. Hay desinterés. Al haber un desinterés, justamente la ley, por no haber respetado los plazos dentro del sistema, porque los plazos son perentorios y precluyen, terminan, en este caso, automáticamente, o forma automática, a pedido, ya lo vamos a ver, no quiero quedar acá, quiero que entiendan bien la diferencia que hay, que de los modos de terminación del proceso, tenemos desistimiento, allanamiento, asesión, consideración, un criterio del principio de voluntariedad, y caducidad de la instancia, un aspecto de desinterés por continuar o no el proceso, entonces la ley dice, hasta acá llegamos. ¿Puedo hacer una pregunta, doctor? Sí, cómo no. Está perfecto, esto está entendido. Ahora, desistimiento, allanamiento, transacción y conciliación se podrían, o sea, son considerados actos procesales. En cambio, caducidad de la instancia, al haber un desinterés, sería considerado no un acto procesal en sí mismo, ¿no? Todas, sí. A ver, si no te presentaste subliminalmente ese acto procesal de negación, desinterés, que está fuera del proceso, sí, digámoslo que sí. Está, sí. Gracias. Está bien. Tengo otra pregunta, doctor. Sí, Lucio, decime. La caducidad de la instancia tiene que ser por ambas partes, ¿no? El desinterés. De las dos partes. Está perfecto, pero no quiero meterme en la que está bien. Hagamos una cosa. No me quiero meter en la caducidad de instancia porque vamos a sacar jugo a la caducidad de instancia en la próxima clase. ¿Te parece? Porque hay muchos aspectos y el tema de la caducidad de instancia, hay un criterio en jurisprudencia, en nuestra jurisprudencia Mar del Plata, hay un aspecto en nación y hay un aspecto, un criterio en el tema de provincia, que tiene que ver con el famoso, el deber después de la oficiosidad, que lo vimos, estuvimos hablando, ¿se acuerdan del tema del criterio de que el juez debe o el juez podrá, y el juez debe impulsar o el juez debe, y es una cuestión de doctrina me encantó lo que dijiste, pero déjamelo para la próxima clase, Lucio, ¿sí? No es que no te lo quiera contestar ahora, pero si no, no me quiero meter hoy en 2 puntos. Bárbaro, gracias. A propósito está, que si bien les doy una ayuda acá, que cuando le puse la clasificación de desistimiento, allanamiento, transacción y conciliación, ¿vieron que los artículos se los puse sin remarcar? ¿Lo ven ahí? Y caducidad de la instancia se los remarqué. ¿Sí? Para que digan, algo pasa acá. Hay algo distinto. ¿Ok? ¿Lo ven ahí? 310, que acá que el artículo está resaltado y los otros no. ¿Sí? Es para decir, hay algo que es distinto. Es una distinta. Pero vemos la alegría de que, lo que decía al comienzo, de que pudimos lograr terminar el proceso antes de la forma normal que hacía la sentencia y llegar a una solución. ¿Sí? Es beneficioso el desistimiento, el allanamiento, por supuesto, es beneficioso para todos. A ver, como profesional, si vos, chicos, entre nosotros, te llega un juicio y dices, che, vos sos la parte demandada, y viene tu cliente y dice, mira, yo quiero arreglar. ¿Qué vas a decirle a tu cliente? No arreglé, no. Y si te ocurre arreglar, no, vamos a juicio. Bueno, el allanamiento. Artículo 307. ¿Qué dice el 307? Allanarse. Vamos a leer el artículo primero. Habla de un solo artículo. Oportunidad y efectos. Tengan a mano el código procesal. El demandado podrá allanarse a la demanda en cualquier estado de la causa anterior a la sentencia. Regla número 1 del modo de terminación del proceso.
el juez dictará sentencia conforme a derecho. Pero si estuviera comprometido el orden público, el allanamiento carecerá de efectos y continuará el proceso según el Estado. La mirada que tiene el juez con respecto al allanarse va a tener dos miradas, por supuesto, objetivas y subjetivas. Subjetiva siempre, cuando lo venimos hablando de los criterios, de los presupuestos procesales, que tienen que ver que si se va a allanar, es capaz, está legitimado, si corresponde, todos los criterios, digamos, y con respecto a qué se va a allanar. Y hay un criterio muy puntual acá que pone límite. O sea, uno como si ustedes están trabajando en un juzgado y viene a allanarse, y ustedes les pasan esta causa y dicen, bueno, yo tengo que tener claro esto. Primero, cuál es la causa y la parte que se va a allanar, quién viene a allanarse. Entonces voy a ver siempre esa cuestión de los presupuestos procesales. Si corresponde la persona que es la que se vaya, es parte, no viene a allanarse otro, que tiene relación vinculada, que está legitimada procesalmente con la causa. Si esta parte es capaz, y si se vincula, como le dije recién, ese es desde el punto de vista subjetivo. Ahora, desde el punto de vista objetivo, tenemos que ser muy claros que acá lo pone el código, pero si estuviste comprometido en la orden pública, después dictará sentencia, ven que va a haber una sentencia, si todos llegamos a ese camino a sentencia, esa sentencia acá en forma material, pero si estuviera comprometido en la orden pública, comprometido en el orden público, el allanamiento carecerá de efecto y continuará el proceso según su estado. Cuando el allanamiento fuere simultáneo con el cumplimiento de la prestación que se reclama, la resolución que lo admite será dictada de la forma prescrita en el artículo 161. Y acá hay dos cosas. Me lleva a lo que yo le decía recién, que en el tema de lo que es esto, chicos, de modo terminación anormal, terminación del proceso, sí o sí, si ustedes están estudiando, estudiesen así, me pongo en el lugar de ustedes y me pongo un cuadrito y me pongo una lámina y pongo allanamiento, transacción, desistimiento, esto, me pondría otra lámina y me iría a las resoluciones judiciales, a partir del artículo 161, 62, 63 y demás, porque depende cómo es la situación, el tipo de resolución que va a caer. Dice, cuando el allanamiento fuera simultáneo, cumplimiento de la prestación, reclama la resolución que lo demanda, será dictada en la forma prescrita en el 161. Si yo voy al artículo 161, ¿van bien hasta acá? ¿Van bien? Sí, vamos bien. Buenísimo. Sentencia interlocutoria. O sea, las sentencias interlocutorias son las que resuelven cuestiones que requieren su transacción planteada durante el proceso del proceso. Además, los requisitos deben tener los fundamentos, la decisión expresa positiva y precisa y el pronunciamiento de las costas. Entonces, me prescribe al 161, sentencia interlocutoria. Ahora, siguiendo acá este cuadro, el demandado que dice, se somete a la pretensión interpuesta del actor. Eso es allanarse. Me allano a lo que pretende el actor. Distinto es al reconocimiento de los hechos. Es distinto. O sea, yo lo que me allano a la pretensión del actor. Y esta forma, que acá es muy importante, y acá hablamos, se pone una suerte de debate, es bastante extenso, hay mucho material para hablar sobre esto, dice que en este párrafo establece el tema de las costas. Y las costas me lo remite al artículo 70. Porque, si bien la parte decimos que es beneficioso ganarse, siempre hay que tener en cuenta en la cuestión oportuna, en qué momento se produce el allanamiento para uno eximirse de costas. Porque no es lo mismo allanarse al momento de contestar la demanda, al momento, yo no hubo culpa, no hubo mora, que allanarse después, con otro tiempo, decir, bueno, me allano acá, total, me eximo de costa, voy especulando. No. A ver, y esto establece el criterio de qué manera. Y yo le diría que este artículo, el 307, en su código, sí o sí, pongan costas el artículo 70, agreguen, es fundamental, porque esto me va como una flecha a esta situación, para yo hablar con respecto al tema de a ver, de las costas. Entonces, ¿vieron cuando yo le dije recién el momento procesal oportuno?
El demandado podrá allanarse a la demanda en cualquier estado de la causa anterior a la sentencia. Regla número 1. Los efectos. Puede dictar la sentencia conforme a derecho, es el principio, pero si estuviera comprometido el orden público, el allanamiento carecerá de efecto y continuará el proceso según su estado. Esa sería la excepción. Esa es justamente la regla de excepción. La resolución varía, les voy haciendo acá lo que hablamos recién. Cuando cumple con la prestación, la resolución que lo resuelve tiene forma de interlocutor, el artículo 161. Cuando no cumple la resolución, aquí la forma es la sentencia definitiva. Si no, cuando justamente no se allana, no cumple este criterio, va al artículo 163. Ahora, las costas. En principio, el tema de las costas, como dije, sí o sí, acá vamos al artículo 70. Antes de empezar a desarrollar esto, voy a leer el artículo 70. Le dice que el artículo 70 dice, no se impondrán costas al vencido. Cuando hubiere reconocido oportunamente como fundadas las pretensiones de su adversario, allanándose a satisfacerla. Este artículo 307 va tomado a la mano con el artículo 70. A menos que hubiera incurrido en mora o que por su culpa hubiera dado lugar a la reclamación. Y por último, para que proceda la exención de costa al final, el allanamiento debe ser real, incondicional, oportuno, total y efectivo. Hay que decir que es famoso RIOTE. RIOTE. Siempre me acuerdo que estudiamos todo de lo que es una regla. RIOTE, real, incondicional, oportuno, total y efectivo. Fundamental, artículo 70. Fundamental cuando hablamos de allanamiento porque tiene que ver con las costas. Ya entendemos lo que es allanarse a las pretensiones. Sabemos que la parte se allana a lo que pretende. Pero esta resolución depende en qué momento va a resolver, si va a ser por interlocutores, si no se cumple, va a ser por la sentencia definitiva. Ahora, las costas, pregunte, esto lo tiene que saber. Muchas veces acá la doctrina, las posiciones, habla si es vencido o no vencido acá. Porque uno cuando dice, hay reglas que dice, bueno, no importa el momento que se presente, quien se está allanando en una posición, y dices, igual en el fondo es un vencido. Es vencido. Entonces debería soportar las costas. Y otra posición dice, acá no estamos hablando de vencido. No hay vencido acá. Porque se está presentando y trata de buscar una solución la otra parte. Entonces, ¿por qué le vamos a dar un vencido a alguien si no hubo una oposición? No se considera. Es como una cuestión donde ponemos, encasillamos o señalamos, decimos, por más que usted, hay una doctrina que dice, por más que usted se allane, usted es vencido, tiene que soportar las costas. Y otros dicen que no. Hay uno que dice, aunque usted conteste en primer término, usted debería soportar las costas porque es vencido. Y otra posición, la Corte dice, no, acá no hay vencidos. No hay vencidos. No hay vencidos. Es una situación de beneficiar, de resolver algo, pero no por una cuestión de ser vencido. Pero en principio, como dice la regla, las costas serán vencidos actor solo por asumirse cuando sea real, incondicional, oportuno, total y efectivo, RIOTE. Y siempre que no hubiera incurrido en mora o por culpa de hubiera reclamado el reclamo. Bueno, después venimos con el insistimiento. Antes de hablar de esto, ¿qué significa real? Que no genere dudas. Para yo eximir, la regla sería esto: si yo al momento de contestar la demanda me presento y me allano en esa oportunidad, me voy a eximir de las costas, como dice acá. Y la ley dice el código, es muy claro, el artículo 70. Lo dice en el último párrafo, que debe ser real, incondicional, oportuno, total y efectivo. Y esta realidad, este tema de ser real, no es que no debe generar dudas. No puedo yo poner dudas en cuanto a si hizo esto o tiene que ser claro en las pretensiones del actor y en esa relación, esa adecuación y esa congruencia entre la pretensión y lo que yo me quiero, lo que la demandada se quiera allanar. Incondicionado, no poner condiciones justamente al allanamiento. No poner condiciones, ¿qué quiere decir esto? Es decir, me allano, pero no, desconozco el derecho que me reclama o modifico los hechos. Me allano siempre y cuando, no, si no se cae. Entonces muchas veces hay que tener cuidado. Cuando uno se allana, es ser real y debe ser incondicionado, que no debe estar condicionado a modificar lo que reclama el derecho o los hechos se plantea. Modificar hechos o desconocer los derechos. ¿Comprenden? Oportuno, el momento. Cuando habla oportuno, al momento de que no haya generado
un desgaste y que sea al momento, por ejemplo, en este caso, como dice el artículo 60, al momento de contestar, en la primera presentación, oportuno. Vengo, cancelo, me allano, no pongo condiciones y acá deposito. Por eso dice, lo llevamos a este tema de total. No puede ser parcial para yo eximirme de costa. Y la tarea de la mano no puede ser parcializado. Si me allano, pongo un poco ahora y después mañana o dentro de un mes y después hacemos un plazo, porque ya no estamos hablando de allanamiento para eximirme de costa. Y efectivo es lo que establece esto, sigue en congruencia con sea total y efectivo, es como que reafirma esta condición para de alguna manera eximirse de las costas, que sea real y condicional, oportuno, total y efectivo, en la totalidad, que de forma efectiva se realice esta forma de allanarse. Si es por cumplir, entregar el inmueble de forma efectiva, entregar la cantidad, el monto de lo que se reclama, en la forma oportuna, en el tiempo oportuno, para yo poder eximirme de costa. ¿Cuál sería la excepción para que yo me exima de pagar las costas? Justamente que no hubiese incurrido en mora o que por culpa de la parte se haya generado el reclamo. ¿Comprenden? Justamente por la culpa. La mora se refiere a los tiempos de las moras procesales, el momento de contestar, es decir, mañana o después y con esto me quiero eximir de costa. Entonces establece que no se cree una mora de los tiempos procesales, o por que por culpa hubiese hecho el reclamo, justamente el que generó este reclamo fue la parte demandada. ¿Quedó claro el tema de allanamiento? Es un artículo, pero hay 3 puntos a establecer acá. Entender qué es el allanamiento, lo dice el mismo artículo, es como concepto de allanamiento. Me voy para atrás. Que se someta a la pretensión, ya sabemos lo que es la pretensión, entendemos lo que es el concepto de pretensión a esta altura, de qué forma, ahí dice categórico, terminante, total o parcial, forma puede ser, pero para eximirse, estas serían las formas que yo me puedo, ojo, porque yo me puedo allanar una parte de lo que reclama la pretensión, sí o no. Sí, lo único que si es parcial, no me voy a eximir de costa. Para que sea que yo me pueda eximir la costa, debe ser total. ¿Comprenden? Y no puede ser revocado, o sea, no se presume, o sea, esto significa estar por escrito, o sea, el allanamiento tiene que ser claro. Todo lo que tiene que ver con el allanamiento, transacción, conciliación, tiene que estar por escrito, no hay una presunción. Si creería que se allanó o no, nada que... Bueno, siguiendo este repaso de este punto, momento procesal oportuno, anterior sentencia, los efectos, el principio, la regla justamente que no se comprometa, como le dije, el criterio objetivo, pregunta examen, siempre y cuando no estuviese comprometido el orden público. Entonces el juez va a analizar tanto estos presupuestos procesales, como les dije recién, esa relación de legitimación, capacidad, cómo vincula, que sea parte, que se viene a allanar, y el criterio totalmente objetivo que justamente no se ve afectado el orden público. Y eso nos lleva al tema de las costas, para eximirse las costas como ser real, incondicionado, oportuno, total y efectivo. Y la excepción, no se olviden la excepción, pregunta examen, siempre y cuando no hubiera incurrido en mora o que por su culpa hubiera dado a su lugar ese reclamo. Esto no está sobre esto lo dice el artículo 70, su último párrafo. Y por eso les digo que en este tema de allanamiento, ¿es un artículo? No. No es un solo artículo, es un artículo que tengo que tener muy claro y que me tiene que llevar a otros artículos para vincularlos, que son las resoluciones judiciales, el artículo 161, 163, en la forma, y el artículo 70 que tiene que ver con las costas. Hay mucho material para hablar acá, cuando hablamos recién con respecto a si es vencido o no vencido, cuál es el criterio, cuál es la opinión de la doctrina, cuál es el criterio de la Corte, pero el Código Procesal en forma muy clara establece de la forma de eximirse las costas, el momento de contestar, el momento oportuno. Bueno. ¿Alguna pregunta con respecto a allanamiento? Profe, una consulta. Entonces, con las excepciones, por ejemplo, alguien que chocó con intención a otra persona no podría allanarse porque por su culpa generó el reclamo este. Y si se establece que hubo una culpa, hubiera dado al lugar al reclamo, sí. A veces es relativo, porque, a ver, cuando hay culpa, estamos hablando de una cuestión subjetiva, la culpa en el derecho, ¿entendés? A ver, esto es un planteo muy de doctrina,
¿qué tenemos por culpa cuando hubo una intención, una negligencia? ¿Entendés? Culpa, por ejemplo, que por su culpa sí o sí te tuvo, porque si vos reconoces que tenías culpa y te quedaste callado y hubo una mora y lo llevaste a que sí o sí tuvo que iniciarte el juicio, tal vez no va a ser, no te vas a eximir de costa. Ahora, si sabés que cometiste el hecho, que lo chocaste, e hiciste, te presentaste, hiciste todos los medios desde el punto de vista administrativo, hablaste con tu seguro, o fuiste, sí, mira, fue culpa mía, decime cuál es el arreglo, tal vez no va a llegar al allanamiento porque vos quisiste, evitaste que la otra parte iniciara un juicio. ¿Entendés? ¿Entendés cómo lo que quiero decir? O sea, ahí están los plazos, los tiempos. Si yo choco a alguien, tu cliente choca, y dice, mira, choqué esto, que lo otro, bueno, vamos a comunicarnos, que pidan los arreglos, ¿estás seguro? ¿No tenés seguro? Bueno, andá, pagale, y le pagaste y se terminó. No fuiste. Porque cuando estamos hablando acá de allanamiento, porque ya estamos en un proceso. Entonces, si vos sabés que tenías culpa, tu cliente te manda una carta de documento, vos quedás notificado y te dice que vos generaste esto, fue el accidente esto, y tiene testigos, y vos lo llevaste a que la otra parte inicie el proceso, inicie el juicio, ¿entendés? Y todo lo que le generó el desgaste jurídico, y tal vez no te vas a eximir de culpa, por eso es la excepción. ¿Quedó claro? ¿Sí? Sí. Doctor, Sí. soy Sara. Sí, Sara, decime. También puede pasar que con el que contrató había ocultado su incapacidad y después se descubre, ¿no? También, sí, sí. A ver, lo que tiene que haber acá es como que la excepción es muy clara acá, siempre que no hubiera incurrido en mora o que por su culpa hubiera dado lugar al reclamo. Lo que hizo la culpa del demandado es lo que llevó al reclamo del actor. Entonces, lo que se quiere evitar acá es la forma de, ¿por qué eximirte de costa? Es una forma de beneficiarte, pero pone una condición, una excepción. Lo que hay que el criterio de las costas, se puede dar cuestiones de replanteo acá para eximirse, porque puede haber una valoración del punto judicial, porque es un tema que va a ir acompañado por el tema de allanarse y de eximirse de costa. Una cosa es allanarse y el juez va a establecer si realmente se exime de costa o no. Y en este caso el juez va a tener un punto clave ABC, que es lo que dice el código, que tiene que ser real, incondicional, oportuno, total y efectivo. ¿Y qué tenemos? ¿Por qué entendemos por real? Sin condicionado, oportuno, total y efectivo. Ahora, la misma regla, el juez va a hacer una valoración y parecía que queda muy abierto y esta valoración va a ser el juez siempre que no hubiera incurrido en mora, y hay que ver cuál es el tiempo en mora, en qué momento se llenó, o que por su culpa hubiera dado lugar al reclamo. Y esa cuestión de culpa, la palabra culpa, es una cuestión muy subjetiva. Si hay culpa, hubo culpa. Entonces, tal vez se va a plantear en la figura, ¿qué puede pasar en esto? Que la parte se allana y solicita la exhibición de costa. Y la otra parte dice, no, porque esto me llevaste, hubo culpa. Y tal vez se va a ver un incidente para establecer, pero no por el allanamiento así, sino por la exhibición de las costas. ¿Por qué? Porque si hubo culpa o no. ¿Comprenden? Se va a ver una incidencia, un planteo de, ya no hablamos del caso de fondo, que fue el accidente, o fue el reclamo, o que yo te estoy reclamando por el inmueble, o por la cantidad de plata, sino lo que nos va a llevar a una cuestión paralela a eso, en forma incidental, es si me eximo o no de costa, y demostrar que no hubo culpa por el reclamo, yo no le generé la culpa, y la otra parte sí hubo culpa, acá no puede hacer que yo me banque las costas o no se pague las costas. ¿Quedó? ¿Bien? Bueno, vamos ahora a desistimiento. Desistimiento, dentro está, como decía recién, en la lámina de la categoría del criterio de voluntariedad. Hay voluntad, desistir, es la forma de terminar. Así como el actor inicia el proceso, el actor puede desistir, la parte puede desistir. Regla número 1, principio del sistema dispositivo. Acá tenemos que tener que hay dos tipos de desistimiento, del proceso y del derecho. Acá fíjense el dibujito, terminó, es renunciar, es querer renunciar, esa es la palabra. ¿Por qué? Porque si nosotros tomamos, ¿te acuerdas, Lucio, cuando vos preguntaste que empezaste a hablar de lo de caducidad? En el desistimiento tenemos que tener claro que es renunciar, querer renunciar, es una voluntad de renunciar. Puede ser al proceso o al derecho, pero en la caducidad hay un desinterés.
yo no estoy renunciando, hay desinterés de seguir con la causa. Motivo, puede ser, no me interesa seguir con la causa, y eso me genera una consecuencia. Por eso no hay una cuestión subjetiva, diría que más objetiva, y que es la ley que dice que por desinterés va a terminar el proceso. Acá es que va a terminar el proceso porque la voluntad hace que yo quiera terminar el proceso. ¿Comprendés? O sea, la ley no se va a meter. La ley va a ser clara, es decir, siempre y cuando esté por escrito o esté claro el desistimiento, se va a terminar el proceso. ¿Pero por qué nace? Por la voluntad. Y lo otro nace por el desinterés. Y lo que genera ese desinterés es la ley que dice que termina el proceso, la caducidad. ¿Lo vamos viendo? ¿Vamos viendo la diferencia? Entonces, desistimiento, ven este dibujito, se desiste, rompe, está el abogado, terminamos acá. Hay dos tipos de desistimiento. Vamos a leer directamente los dos artículos. En cualquier estado de la causa, perdón, dice, en cualquier estado de la causa anterior de la sentencia, siempre anterior a la sentencia, las partes como un acuerdo podrán desistir del proceso manifestando por escrito al juez que sin más trámite lo declarará extinguido y ordenará el archivo de las actuaciones. Del derecho. El actor podrá desistir del derecho en que fundó la acción, no se requerirá la conformidad del demandado, debiendo el juez limitarse a examinar si el acto procede por la naturaleza del derecho al litigio y a dar por terminado el juicio en caso afirmativo. En lo sucesivo no podrá, repito acá, promoverse otro proceso por el mismo objeto y causa. Hay una cuestión. Entonces estamos hablando del proceso y del derecho. El artículo 304 dice, las partes de común acuerdo podrán desistir del proceso manifestando por escrito, o sea que la otra parte tomó conocimiento, se notifica y se presentan y de alguna manera dicen, che, desistimos, terminamos. O sea, que hay también una suerte de desistimiento también del demandado, de no querer defenderse o decir, bueno, terminemos el proceso los dos, que se inicie otro. Y cuando el actor desistiera del proceso después de notificada la demanda, el artículo 304, deberá requerirse la conformidad del demandado a quien se dará traslado notificando personalmente. A ver, hay una cuestión de los tiempos y los defectos. Y acá está el cuadro. Como regla general, yo le estoy dando el desistimiento, para que entiendan, el proceso y el derecho. Artículo 304 y 305. Son los dos conceptos. Pero acá empieza en este cuadro a establecer ciertas situaciones. Y dice, legitimados, ¿quiénes son los legitimados? En el proceso, vamos a hablar todo el cuadro. El actor. Las partes de común acuerdo también. Lo dice o no el 304. Dice, en cualquier estado de la las partes de común acuerdo, porque muchas veces yo les pregunto, ¿y hay desistimiento del proceso del demandado? Me dicen que no. Sí. Doctor, tengo una pregunta. Sí. En el desistimiento del derecho, ¿qué pasa si el demandado contesta la demanda con una contrademanda? Esperá, vamos por partes. Terminamos el proceso y vamos a ir. Así analizamos eso, Luz. Está bien lo que me estás preguntando. Son dos procesos distintos. O sea, si estás desistiendo un proceso y estás iniciando otro proceso distinto, estás con otra contrademanda. O sea, desisto a esto, al derecho. Pero ojo, ¿por qué? No te olvides lo que te dije recién. Mirá, en el derecho, ¿qué hace el juez? Procede a la naturaleza del derecho y da por terminado el juicio en caso de afirmación. En el sucesivo no podrá promover otro proceso por el mismo objeto y causa. Es claro. Ese proceso, por ese objeto, no se puede iniciar por otro. Ahora, si otra cuestión, otro objeto, otra causa, es otra cosa distinta. ¿Entendés? ¿Sí? Ahora, en este cuadro, decimos que el actor, están legítimos tanto el actor y las partes de común acuerdo. El 300, cualquier estado de la causa anterior, las partes de común acuerdo podrán desistir del proceso. Sí hay un desistimiento del demandado, de no querer defenderse, de no seguir del proceso, también desisto. La regla que dice, debe ser por escrito, quien sin más declara, dice, debe ser por escrito al juez, quien sin más trámite lo declarará extinguido y ordenará el archivo de las actuaciones. Entonces, listo. Ahora, el actor, en el segundo párrafo, desistirá el proceso después, puede ser después de notificar la demanda, deberá requerirse la conformidad de la demanda. Acá viene otra cuestión. Vamos avanzando. ¿Qué pasa? Nos hacemos preguntas y no tenemos respuesta. Pregunta 1. Legitimado para el proceso el actor y las partes de común acuerdo. Puede desistir. ¿Qué pasa en un momento cuando es el actor
y ya tiene que haber una notificación, porque acá hablamos del principio de contradicción, bilateralidad, se empieza a mover la litis, ya hay una distancia, el demandado no conoce, no sabe qué pasa, pero hay un momento procesal oportuno, porque el actor inicia el proceso a partir de que presenta la demanda y se empieza a correr traslado o no, pero ya se presentó para el tema de la prescripción, ¿se acuerdan? Para establecer, presento la demanda, pongo en movimiento, por la prescripción, se mueve el engranaje, pero hay algo que tiene que ver con antes y después de notificar la demanda para que tenga valor o no el desistimiento del proceso. Y dice que antes o después de notificada la demanda. ¿Qué pasa? Cuando el actor insistiera en el proceso, acá está la respuesta, por eso me gusta que esto lo vemos con el código, después de notificar la demanda, deberá requerirse la conformidad del demandado a quien se dará trasladado notificándole personalmente o por cédula, bajo el procedimiento de tenerlo por conforme en caso de silencio. Si mediante oposición, el demandado carecerá de eficacia y procederá al trámite de la causa. ¿Bien? ¿Por qué? Porque si el actor desiste antes de notificar la demanda, no hay problema, no hace falta, listo. Pero si notifica la demanda, ahí necesita la conformidad del demandado, porque al demandado tal vez conviene que siga el proceso para poder hacer valer su defensa en juicio. Ahí está la cuestión. Ahora, si no lo notifique, desisto y se terminó. Pero si ya, ahí está la regla, si ya lo notifique, perdón, si ya le mandé la notificación, sí o sí necesito la conformidad del demandado, porque la conformidad puede hacer decir, ¿me conviene o no me conviene seguir? Porque si yo digo, me está notificando, digo, no presto conformidad, quiero que siga el proceso porque yo hago valer mis derechos de defensa. ¿Quedó claro esto del proceso? Entonces, esto tiene que ver con los requisitos. El actor carga con las costas, después es necesaria la conformidad del demandado, ¿sí? En caso de silencio es considerado conforme. Oposición deberá proceder también en la causa, si se opone. Ahora, del derecho, vamos al derecho. Justamente, lo que tiene que ver con el tema del derecho, acá hay que tener cuidado porque hay que ir a ciertos artículos, y quiero que lo anoten y sean muy prolijo, y acá hay que ampliar conocimiento. Y son los artículos del Código Civil 944 a 946. ¿Por qué? Porque tiene que ver cuando la palabra que nos ponen en juego acá, cuando hablamos de desistir, ¿qué palabra utilicé constantemente al comienzo de desistir? Renuncia. Pongan la palabra desistimiento, renuncia en grande. Y si yo voy a renuncia, tengo que ir a ver los criterios que establece el Código Civil con respecto a la renuncia. Y la renuncia, si está renunciando el actor de los derechos, tal vez, lo que acá no sé si no se está renunciando justamente porque hay una regla que se prohíbe renunciar a los derechos. Ya se lo leo, el artículo 944, esperen. Vamos bien con el tiempo. Pónganme un segundito. Toda persona, 944 del Código Civil, toda persona puede renunciar a los derechos conferidos por la ley cuando la renuncia no está prohibida y solo afecta intereses privados. No se admite la renuncia anticipada de la defensa que pueden hacerse valer en juicio. Yo no puedo renunciar en forma anticipada a derechos que pueda valer en juicio. Entonces, ¿qué estoy renunciando acá? El 944 me dice, no se pueden hacer valer en forma anticipada las defensas que pueden hacerse valer en juicio. Señor juez, vengo a renunciar de los derechos. Y no quiere decir acá uno que esté renunciando, a ver, a lo que tiene que ver con lo sustancial, sobre lo sustancial, sino que está abandonando en futuro la facultad de ejercer, de sostener ante la jurisdicción el derecho a defenderse en juicio. Pero yo no estoy renunciando a lo sustancial de lo que tiene que ver con el derecho, porque me lo dice acá el artículo 944, está prohibido yo renunciar a los derechos, si no es contradictorio. Entonces, ¿qué estoy renunciando en el derecho? La renuncia al derecho. Estoy renunciando al abandono, estoy haciendo una renuncia, es que abandono, renuncia hacia el futuro esa facultad de ejercer o sostener ante la jurisdicción el derecho de defenderme en juicio. Es decir, que no se afecta el debido proceso ni la tutela judicial efectiva, doctor. No, porque
porque si no, fíjate lo que dice, si yo estoy diciendo que hablamos de renuncia, cuando hablamos de desistimiento, sí o sí nos lleva al camino, al campo de la renuncia, cuando hablamos de desistimiento. ¿Qué es el desistimiento? La renuncia. Pero ¿qué dice el artículo 94.4? No se admite la renuncia anticipada, que no puedo, de la defensa, que pueden hacerse valer el juicio. Se refiere a lo sustancial. ¿Mm? A lo que se refiere es que hago una abandono de la facultad de poder, ante la jurisdicción, defenderme sobre este tema de juicio. Por eso el derecho. Ya está, no quiero saber más nada. Y en este caso, en el derecho, hay, con respecto al momento procesal oportuno, en cualquier momento el proceso se puede revocar. Porque justamente, piensen, si ustedes están del lado del demandado, decís, che, desistieron del derecho. ¿Qué va a querer vos? Como demandado, no quiero que siga, no, ya está, sabés que no, el efecto, el impacto, es que vos como demandador te vas a beneficiar si la otra parte renuncia o desista al derecho. Se puede dar el caso que el desistimiento sea del proceso y del derecho. Comúnmente la regla es decir, cuando vos querés desistir del derecho, decís, se desiste, vengo a desistir, señor juez, del proceso y del derecho. Y no voy a iniciar, no se puede iniciar otro juicio. Y vos como parte demandada, no hace falta que le notifiquen, hace falta que tengas que prestar conformidad si van a desistir del derecho. Pregunta número 1. No, ¿qué haces vos? ¿Te pones contento? ¿Te alegrás? Che, buenísimo, desistieron del derecho. Ahora, en el proceso, sí, les voy a dar la conformidad, porque esa conformidad hace a que yo diga, no, a mí no me conviene, que no quiero que lo siga el juicio. Y a veces decís, si ante silencio, decís, sí, listo, ya está, se terminó acá. ¿Cuál puede ser la diferencia en el sentido formal? Que si yo desisto del proceso, se puede iniciar otro proceso. ¿Comprenden? Si yo desisto del derecho, no se puede iniciar otro proceso con el mismo objeto y la causa. Como regla, tanto por escrito no se presume, no se requiere la conformidad del demandado. Ahí está la cuestión. En el derecho nunca se requiere la conformidad del demandado. El juez que hace se limita a observar la naturaleza del derecho, presupuestos subjetivos, como que le dije recién, capacidad, legitimación, personería, siempre, y puede no prestar conformidad en caso de ser un derecho indisponible. Ahora, tenemos que tener claro, siguiendo con este cuadro, porque faltó agregar acá, la diferencia. Vuelvo al proceso. El proceso que pasa, cosas jugadas en sentido formal. ¿Por qué? ¿Por qué? Sergio, ¿por qué puede ser en sentido formal? Pregunto. Te lo digo ahí, porque puedes plantear otro proceso cuando estás desistiendo del proceso. Lo puedes iniciar. ¿Sí? Si desisto, bueno, si antes notificada la demanda, desisto, inicio otro proceso. Si es notificada, conformidad o no, ahí sí, bueno, sigue el proceso. Pero si me presta la conformidad el demandado, puede iniciar un otro proceso. Por eso es sentido formal. Diferente, comparándolo con el derecho, la cosa jugada en sentido material. ¿Por qué? Porque no se puede iniciar otro proceso posterior. Se desistió, se terminó, se renunció a ese derecho, a esa cuestión sustancial. La excepción con respecto, ojo acá, digo, che, tengo que tener claro, yo como, perfecto, yo desisto el proceso, pero cuidado, que cuando yo inicio el otro proceso, tengo que tener muy claro la prescripción de la acción, que no quede prescripta. Pues yo, mira, no la inicio el proceso, bueno, perfecto, me dio la conformidad, voy a iniciar un proceso posterior. ¿Puedo iniciar otro proceso posterior? Sí, siempre y cuando tener en claro que haya pasado un tiempito y quede prescripta la acción. Porque ahí, olvídate, porque ahí la ley me dice no. Si bien podías, pero ahora no la vas a poder hacer porque ya está prescripta la acción, pasó un plazo. Esa excepción es clara, ¿eh? Ojo. Y la regla dice el artículo 73, bueno, también un planteo con respecto a las costas, siempre cuestión de renuncia, vencido, no vencido y demás. Con respecto a las costas, a la regla es que están a cargo de quien desiste. Las partes pueden acordar la distribución de las costas y la jurisprudencia de la legislación. Siempre es muy... el tema de las costas hay que ver, ¿por qué? Porque muchas veces tiene que ver con la notificación. Yo diría que el tema de las costas tiene que ver con el momento oportuno, del momento de desistir, de terminar el proceso. Porque si uno desiste, vamos a dar un ejemplo, y en la etapa del proceso está cambiando, desiste, y las costas, por supuesto, son a cargo del actor, ¿verdad? De todo lo que dio. Pero puede pasar que el demandado no preste conformidad y quiera seguir con el juicio. Entonces las costas después van a tener criterios. Es decir, hasta el desistimiento son a cargo del actor. Después del desistimiento son a cargo del demandado por haber seguido con juicio. ¿Qué entendemos por el criterio de las costas? Que es fundamental
que las costas se hayan generado cuando la otra parte lo puso en movimiento. En el caso, por ejemplo, que yo le notifico y la otra parte tuvo que buscar a su abogado, por supuesto que las costas van a ser a cargo del actor, ¿sí? Porque le generó un desgaste, digamos, económico, por supuesto, para tener que buscar un abogado para presentarse. Entonces, la regla es que las costas son a cargo que existe, esa es la regla. Pero las partes pueden acordar la distribución de las costas y la fluctuancia. Muchas veces detrás de un desistimiento, y esto tiene que ver, ¿por qué dice que las partes pueden acordar? Porque la mayoría de veces, detrás, encubierta, detrás de un desistimiento, a veces hay una transacción. ¿Qué significa esto? Mirá, arreglemos, por ejemplo, típico. ¿Qué te parece si arreglamos? Bueno, perfecto. Desistí del derecho a la causa y hacemos un convenio, te pago, y bueno, cada uno se hace cargo de las costas y demás. ¿Sí? Perfecto, y listo. Entonces, estamos terminando el proceso, desiste, del derecho, y encubierta estamos haciendo una transacción. Es a veces común eso, o se desiste, decir, mira, voy a desistir, no voy a hacer ningún juicio, no, pero decir, ¿qué te parece si arreglamos? Bueno, vamos a desistir y veniste al estudio, me pagás o pagás así o pagás así, porque va acompañado seguramente tal vez de una transacción de carácter privado. Vendría a jugar la figura, digamos, del principio dispositivo, doctor. Siempre, sí, siempre estamos ante el principio dispositivo acá, estamos en principio transitivo. Características particulares del proceso cosa juzgada respecto al sentido formal. Permite planteo de un juicio posterior. Vuelvo a reiterar, no afecta el derecho material. Las pruebas incorporadas pueden utilizarse en un proceso posterior. Importante, las pruebas incorporadas en ese proceso de derecho pueden utilizarse en un proceso posterior. Fíjense que acá la lámina vale del proceso, listo, terminó. Del derecho, que significa que puedo iniciar, le doy lugar, da lugarcito acá, verde, iniciar otro proceso. El dibujito nos ayuda. A veces la lámina de estos chicos no es que sea infantil, pero muchas veces cuando nos acordamos de estos dibujos, esta lámina nos ayuda. Y del derecho a hacer cosas jugadas en sentido material. No, la negación, no se puede plantear un juicio posterior con un mismo objeto y causa afecta el derecho material. ¿Sí? Bueno. Después quedaría transacción. Les dejo para no... A ver. Para la compartí, ya lo bajé al campo, el tema de esta lámina. Entonces, se lo voy a dejar para la próxima clase, así ya lo pueden leer, las láminas si ya van avanzando, y lo compartimos, esta forma de estudiar. Esta primera parte se la expliqué, hicimos repaso lo anterior de la clase de sujeto, empezamos a hablar de modos anormales de determinación y proceso con respecto al desistimiento y allanamiento, pero esta parte lo que hace transacción, conciliación y causa. Y a la instancia, quiero que ustedes estudien con esta lámina, con este power que les dejé, y en forma principal, que esto sea complementario a lo principal, a que vayan a la lectura, a los libros, al código, para que la próxima clase sea súper dinámico y sea muy fluido, porque vamos a ver cosas por ahí muy puntuales y tal vez un poquitito complejas con respecto a la causalidad de instancia. Yo les dejo esto para que lean, transacción, conciliación y causalidad, y ayuden con lectura, con bibliografía, lectura, hay mucho material, y el código, por supuesto, para seguir la próxima clase con estos temas. ¿Bien? ¿Alguna duda? Todo claro, doctor. Espero, porque ven que acá, esperen un poquito. Fíjense que estamos acá en modo normal y hay varios puntitos. A ver, estamos acá. Transacción. Estamos en la lámina 11, fíjense que casi son 27. Y vayan, empiecen a leer y a estudiar estos temas. ¿Esto está en el campus, doctor? Sí, esto ya está en el campus. ¿Sí? Perfecto, gracias. Yo lo bajé, ya lo bajé esto. Cualquier cosa me avisan, pero yo ya lo publiqué ayer en el campus. Me gusta esto porque dejo esta mitad para que ustedes puedan agregarle a la lectura. Pero hasta acá, ¿alguna duda? ¿Dudas? No. Bien. ¿Dónde hay mucho para leer de acá con respecto, sobre todo, si uno tiene claro lo que es el desistimiento, lo que es el allanamiento de autorización, ¿dónde hay mucho debate jurisprudencial, posición de la doctrina? Acá, en el tema de las costas. En el tema de las costas,
Hay mucho material. Dice, bueno, voy a leer qué pasa con las costas en el allanamiento, qué pasa con las costas en la neutralización. No es que le ponga un acelerador a estos temas, porque es muy amplio. Pero hay para leer y para estudiar y para aprender. Y lo importante acá es que relacionen cada punto de cada tema con respecto a las resoluciones judiciales y con respecto a las costas, como dije recién. Bueno, chicos, esta fue la última la mía, pero queda para seguir trabajando: transacción, conciliación y caducidad. Que nos va a llevar la próxima clase. Creo que terminamos, después me queda una clase de repaso y demás. ¿Sí? Yo creo el miércoles que viene no, y la clase la doy otro, no me sé, ahí tengo el cronograma, me parece que otro día. Bueno, que tengan una linda mitad de semana, que tengan un lindo día y nos vemos. Muchas gracias, doctor. Doctor, gracias. Muy amable. Hasta luego. Gracias por Gracias, doctor. Muchas gracias. Adiós.